Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva lectura de el volumen 15 de Overlord, traducido bonito, ¿vale? Y el día de hoy vamos a continuar con la parte uno del capítulo 3, la segunda sesión. Eh, Hace nada estoy volviendo a leer en voz alta, a narrar. Y la primera parte también estaba algo enfermo. El día anterior a que hice esa lectura me había dado gripa. No estaba muy bien. Además de que estaba oxidado. Sigo estando oxidado. Lo reconozco. Pero bueno, hay que volver a tomar el ritmo de las lecturas, ¿no? Que hace bastante no se lee. Y mi idea es esta semana ya acabar este volumen 15 para seguir con el 16 y luego los especiales. Al fin se viene el emisario del rey, quizás. Así que eh, vamos a comenzar, no sin antes mencionar que en el caso de que les guste lo que hago y deseen apoyarme, pueden suscribirse acá al canal de Twitch. También te puedes volver miembro en el canal de YouTube. Hay membresías desde bastante baratito hasta unas más, con más cariño, ¿sabes? O también puedes hacerme una donación por medio de PayPal o incluso en Patreon. Sí, el Patreon lo reviviré algún día probablemente. Pero también me puedes apoyar por ahí, ¿sabes? Yo no te voy a detener. Así que nada, empecemos. Volumen 15, capítulo 3, parte 1, sesión 2. Al separarse del maestro de casa, Egnia tomó su posición y mientras continuaba su vigilia en la dirección del rugido, parecía que la información se estaba extendiendo rápidamente dentro del pueblo. Esto no fue solo porque los guardabosques estaban difundiendo la noticia, fue gracias a un sistema bien desarrollado de entrega de información que usaban a diario, como consecuencia de ser una aldea con monstruos peligrosos que vivían justo al lado. Después de que no habían pasado ni 10 minutos, el maestro de rito había comenzado a producir comida. El farmacéutico jefe también ya le había enviado a Egnia el potente veneno y su antídoto, por si acaso. Pasó el tiempo con ellos en alerta por ahora. No habían oído rugir al Ursus desde entonces. La tensión de los guardabosques que se habían reunido por eso comenzó a retroceder. Fue lo mismo para Egnia. Relajó sus hombros y masajeó la rigidez de las manos que sostenían su arco. ¿Había atrapado el Ursus a su presa? ¿O pudo haber regresado a su territorio porque su presa se escapó? En ese momento, el maestro de la casa estaba de pie junto a él. Solo para estar seguros, probablemente sea necesario que vayamos rápidamente e investiguemos su territorio. ¿Puedo contar contigo para eso? Pensé que esto sucedería. Déjamelo a mí. Ya estaba pensando en sus movimientos cuando entró en su territorio en su cabeza. Egnia miró intensamente en dirección a su territorio, como si pudiera percibir la figura del Ursus que debería haber estado allí en su línea de visión, cuando tuvo la sensación de haber visto algo grande detrás de los árboles del bosque. ¡Shh! Egnia hizo vibrar sus labios y emitió un sonido que era como el grito de un pájaro. Esto no era un mero sonido, este era un sonido especial que Egnia podía emitir a través del dominio de su clase. Les diría a sus amigos que lo escucharan que estuvieran en guardia. Al hacer esto, los aliados que escucharon este sonido no serían golpeados por un ataque sorpresa. El estado de ánimo de comenzar a bajar la guardia instantáneamente se tensó nuevamente. Mientras sentía que la atención de todos estaba puesta en él, Egnia señaló en la dirección donde acababa de ver la sombra usando su barbilla y sin apartar los ojos de ella. Por favor, deja que sea mi imaginación. Por favor, que sea yo quien lo confunda con otra cosa. Por favor, que sea un malentendido. Solo había visto esa sombra por un momento. Simplemente estaba detrás de la sombra de muchos árboles enormes por solo un parpadeo hasta donde se extendía su línea de visión. Era más que posible que lo hubiera confundido con otra cosa. Sin embargo, como un guardabosques que poseía una alta competencia, la excelente visión de Egnia fácilmente traicionó incluso sus propias expectativas. Es el Anquilo Ursus. A pesar del volumen de las palabras que alguien dejó escapar por reflejo, esa voz era aterradora y claramente audible para los oídos de todos los presentes. Sí, ya era obvio para cualquiera que tuviera ojos para ver.
Una enorme sombra se acercaba lentamente a ellos desde entre los árboles. Lo que estaba allí era el destructor del gran mar de árboles, el Ankyloursus. Sin embargo, oye, Blueberry-san, ¿no es esa cosa enorme? ¿Los Ursi son realmente tan grandes? Un joven guardabosques se tragó su saliva y preguntó. Debido a que estaba a distancia y escondido por los árboles, no pudieron confirmar definitivamente qué era ese cuerpo. Al compararlo con los árboles circundantes, pudieron obtener una aproximación aproximada. Era demasiado grande. No, era demasiado gigantesco. Sumomo, el Ursus que vi antes no era tan grande. No podía haberse hecho más grande. Su tasa de crecimiento es anormalmente rápida. Un espécimen anormal. Si tenemos mala suerte, lo que estamos viendo aquí es... Egnia dijo como si las palabras le estuvieran siendo arrancadas. Un señor. El aire tembló con un escalofrío. Aquellos que se desvían del tamaño habitual, que tienen pelaje de diferentes colores u otros cambios peculiares y que poseen poderes únicos, fueron llamados especímenes anormales en este pueblo. Sin embargo, incluso entre ellos había algunos que se elevaban por encima de todos los demás, evolucionando tenazmente, reinando como el pináculo de su especie y ocasionalmente poseyendo una enorme influencia sobre un área extensa a través de sus habilidades de combate. Por lo tanto, a tales individuos se les dio el título de Señor. En otras palabras, si el que tenían ante sus ojos era realmente eso, significaba que sería mucho más fuerte que los normales. Incluso un Ankyloursus ordinario era un oponente preocupante, pero si todo el pueblo luchaba junto, probablemente podrían hacerlo retroceder. Sin embargo, si la bestia mágica ante sus ojos era de hecho un señor Ursus, era completamente inimaginable que hubiera sobrevivientes. Imposible. Escuché que hay un señor, pero debería estar mucho más al norte. Uno de los guardabosques estaba hablando nervioso. La saliva volaba de su boca. Sin embargo, controlaron el volumen de su voz para no provocar al Ursus. ¿Qué diablos le pasó a la aldea de Ahu? Un pueblo de elfos oscuros. Se habían enterado de oídas de que existía un señor en las cercanías del pueblo de Ahu. Los señores no eran algo que aparecieran con frecuencia. Siendo ese el caso, podrían considerar que este es el mismo espécimen que el señor en las cercanías de la aldea de Ahu. ¿Fueron todos aniquilados? Si el señor fuera a cambiar su territorio, o si comenzara a moverse en dirección a este pueblo, alguien del pueblo de Ahu debería haber venido a advertirles. Pero nadie había venido. A pesar de eso, el señor estaba justo allí. El silencio dominaba este lugar. Si siguieran yendo en la dirección desde la que escucharon el rugido por primera vez, allí encontrarían el pueblo de Ahu. La aldea de Ahu se convirtió en un lugar de alimentación. Los Ursus aprendieron sobre la comida llamada elfos oscuros y confiaron en los olores o algo más para dirigirse hacia aquí. Nadie quería decirlo, pero todos habían llegado a la misma conclusión. El color de la desesperación se mezclaba con el ambiente tenso. Incluso si hubiera adquirido un gusto por los elfos oscuros en la aldea de Ahu, no debería haber sabido que había comida fresca aquí. Había muchos gourmets entre los Ankyloursus. Eran omnívoros, pero tenían alimentos particulares que preferían comer. Si los elfos oscuros satisfacían sus gustos más exigentes, tenían que abandonar este pueblo, e incluso si lo hicieran, no significaba que no los perseguiría. Por lo tanto, deberían llevárselo y separarlo del pueblo. Sin embargo, había un problema. No podemos estar seguros de que el pueblo de Ahu fue aniquilado. Todos los ojos estaban puestos en Egnia. Como observé originalmente, había un Ursus construyendo su territorio en esta vecindad.
Si el Señor vino directamente aquí desde el pueblo de Ahu, habría entrado en ese territorio Ursus. Sería extraño no escuchar dos rugidos si eso sucediera. En otras palabras, el Ursus que originalmente marcó su territorio en esta vecindad, probablemente creció y se convirtió en un señor. Todavía había una posibilidad de que fuera el señor de la aldea de Ahu. Si el señor y el Ursus que marcaba su territorio en esta vecindad fueran de sexos diferentes, probablemente no habría pelea. También era posible que, si los dos chocaban de nuevo, uno de los Ursi, muy probablemente el señor, no rugiría. Sin embargo, si la aldea de Ahu sobrevivió o no, en estas circunstancias, no era importante. En lo que deberían estar pensando en este momento era si no cambiaría el hecho de que el Señor se dirigía a este pueblo. ¿Qué deberían hacer? ¿Cuál sería el mejor movimiento a tomar? Si ese fuera el caso, pelear contra el Señor es un suicidio. No hay otra opción que invocar a los elementales y huir mientras ganan algo de tiempo. ¿Crees que eso es algo que podemos hacer? No hay duda de que seremos atacados por esa cosa en el bosque. Más importante aún, podemos darle toda la carne almacenada y otros alimentos que quiera y dejar que se llene la barriga. Así es, los Ursi tienen una disposición similar a la de un oso. Probablemente también les guste la miel. También lo untaremos en la carne y se lo daremos. En ese momento, un rugido reverberó que parecía hacer temblar la tierra, el aire, el bosque y los núcleos de sus cuerpos. Ya no podía esconderse en las sombras de los árboles. El señor Anquilo Ursus, que caminaba lentamente, estaba ahí. Las respiraciones de los elfos oscuros se volvieron rápidas y superficiales. Las mentes de todos en ese lugar quedaron en blanco. Cualesquiera que fueran las ideas que tenían a su momento, fueron desvanecidas. Podían saborear la diferencia de poder con los cuerpos y se encogieron. No era como si ese rugido de ahora tuviera un efecto especial que indujera miedo u otros efectos mentales. Esta fue, simplemente y fatalmente, su reacción porque los elfos oscuros entendieron la diferencia en sus posiciones como seres vivos. En otras palabras, significaba que la diferencia de fuerza era tan grande y hasta tal punto que los elfos oscuros eran simplemente seres impotentes que serían pisoteados. Esto es malo. Casi todos los elfos oscuros estaban convencidos de la tragedia que les estaba ocurriendo y estaban bajo el control de la resignación. Sin embargo, todavía era demasiado pronto para aceptar esto. ¡Muévanse! Era un grito para regañar y despertarse a sí mismo. ¿Moverse, dices? ¿Y qué diablos podemos hacer? ¿Cómo diablos debería saberlo? Egnia respondió a la pregunta chillona de la elfa oscura con unas breves palabras que flotaron en el aire como un machete. ¿Cómo diablos debería saberlo? Simplemente estás arremetiendo. No. ¿Cómo es posible que incluso yo entienda o sepa algo sobre qué hacer en este tipo de situación? Aún así, tenemos que movernos. ¿Qué podemos hacer todos acurrucados así? Al menos esas ideas de ahora eran... ¿Era su objetivo aterrorizarlos también? El paso del señor Ursus era sorprendentemente lento. Su cabeza estaba inclinada tratando de captar el olor de los elfos oscuros entre las flores que estaban plantadas alrededor del pueblo. Por alguna razón, la frase «trabajar con esfuerzo» se ajustaba a esa figura y daba la impresión de que era verdaderamente miserable. Estaba herido. Si no, estaba enfermo o incluso afectado por algún tipo de veneno. Saltaron ante esas observaciones esperanzadoras, pero eso sin duda fue solo una especie de escapismo mientras descendían a una especie de situación extrema. ¡Le disparamos! No hay necesidad de pensar en provocar su ira. Ya no. Es seguro que viene por aquí. Entonces deberíamos hacer el primer movimiento. Los arcos pueden alcanzarlo. Además, probablemente todos se han preparado para lo peor. Si puedo llamar su atención y luego moverme para poder separarlo del pueblo... Espera. También hay una forma más alternativa de hacerlo. El aceite.
Cuando Enya murmuró eso, las miradas de perplejidad aparecieron en los guardabosques a su alrededor por un momento, pero instantáneamente captaron sus intenciones. ¡Eso es todo! Podemos rociarlo con aceite y prenderle fuego usando un elemental de fuego. Tiene ese cuerpo enorme. Será difícil para él evitar el aceite. Invocaremos elementales de agua al mismo tiempo para asegurarnos de que las llamas no se propaguen. No había mucho aceite en el pueblo, pero eso no era debido a que fuera difícil de conseguir, sino que sus usos eran limitados. Era uno de los bienes que no almacenaban a propósito. Gritando, ¡iré yo!, uno de los elfos oscuros salió corriendo en dirección al centro de la aldea. Probablemente tenía la intención de decirle a uno de los druidas que debería estar en el almacén. Sería malo si estuvieran convirtiendo todo su poder mágico en comida, sin saber sobre el estado actual de las cosas. En ese momento, el rugido del señor Ursus hizo temblar el aire, el mismo de antes que les hizo sentir la abrumadora diferencia de poder. Pero los elfos oscuros en este momento se habían resuelto y ya no serían sacudidos. ¿Qué está haciendo?, uno de los elfos oscuros gritó con curiosidad. No era solo Enya, todos los guardabosques tenían la misma pregunta. Debido a la naturaleza de Ankyloursi, debería haberlos atacado inmediatamente en el momento en que fueron vistos, pero no había señales de eso. Era como si no tuviera motivación. No, cuando se trataba de un señor, probablemente tenía más objetivos alternativos. Cuando estaban examinando la situación, esta vez el señor Ursus se puso de pie y rugió. Hacerse parecer grande e intimidar a su oponente era una acción que las bestias salvajes hacían a menudo. Sin embargo, lo que no entendían era ¿por qué no estaba atacando? No siendo una mera bestia, sino una bestia mágica, el señor Ursus era un ser bastante inteligente. A pesar de que había confirmado visualmente que estaban allí y definitivamente débiles, ¿por qué los estaba amenazando a pesar de todo eso? Primero, ¿esos rugidos repetidos hace un momento tenían algún tipo de significado? Oye, ¿que tal vez esto es solo una práctica de caza para sus crías? Si eso era lo que era ese comportamiento extraño, era posible, y Enya también estaba mentalmente de acuerdo con la voz de quien sea que lo dijo. El padre llevaría al niño cuando saliera de cacería. El niño aprendería observando la cacería del padre y aprendería las habilidades para tomar cada tipo de presa. Hubo muchos ejemplos en los que, si no hacía esto y dejaba el nido sin adquirir ninguna habilidad de caza, moriría de inmediato. El misterioso comportamiento del señor Ursus podría estar tratando de enseñarle a su hijo, que estaba observando desde algún lugar, sobre la comida conocida como elfos oscuros. Si eso es lo que es esto, considerando el futuro, ¿no deberíamos inculcarle al cachorro que los elfos oscuros somos un hueso duro de roer? Será un verdadero dolor si somos recordados como mera comida. ¿No se volverá loco el señor si matamos a su cachorro? Si es un niño no se dejará engañar, por carne con miel derramada por encima. Si esta es una práctica de caza, probablemente solo comerá carnada viva. Pero vale la pena intentarlo, ¿verdad? De repente, el señor Ursus movió la nariz y comenzó a correr en dirección a los elfos oscuros. Esa apariencia abatida que tenía hasta su momento ya se había ido. Curiosamente, no podían sentir una intención asesina inminente, pero había algo diferente. Enya lanzó su mirada detrás del señor Ursus por solo un instante. Tuvo la sensación de que tenía el comportamiento característico de una bestia que estaba siendo dirigida. No hay forma de que ese sea el caso. Primero, no debería haber ningún ser que pudiera controlar a un señor Ursus. ¡Qué demonios! No entiendo qué está pasando aquí. No era solo Enya. Muchos de sus amigos también estaban confundidos. No podían leer qué acciones iba a tomar el señor Ankyloursus en absoluto. Podría haber sido un error tratar de comprender a la bestia mágica que era el rey del bosque. Pero este era el primer enemigo contra el que su experiencia e intuición como guardabosques habían sido inútiles hasta ahora. Sin embargo, incluso con eso confundidos, cruzaron uno de los puentes y retrocedieron. Era un hecho innegable que el señor Ursus corría directamente hacia ellos. Si fueran un poco lentos en actuar, se convertirían en la presa del señor Ursus. El señor Ursus, que ahora había llegado a la base del árbol elfo donde no quedaba nadie, se puso de pie. Era gigantesco.
un tamaño más que suficiente para alcanzar la altura de los puentes, y balanceó uno de sus enormes brazos. El ataque sacudió violentamente el árbol elfo, y su tronco había sido arrancado como si hubiera explotado. Los puentes que conectaban los árboles se doblaron y los elfos oscuros se aferraron desesperadamente a los lados para no ser arrojados. La circunferencia exterior de un árbol elfo se había hecho especialmente fuerte. Era un árbol especialmente hecho que había sido criado, acelerando su crecimiento usando magia en él muchas veces y dándole grandes cantidades de alimento para que creciera grande y grueso. El árbol gigante, que tenía la robustez para simplemente repeler a cualquier monstruo que lo embistiera, fue reducido a este estado en un instante. Esta era la prueba, más que cualquier otra cosa, de que la fuerza física del señor Ursus superaba con creces a la de cualquier otro monstruo que hubiera llegado a este pueblo hasta el momento. Maldito monstruo. Se podría decir que es tan poderoso como imaginamos que sería, pero aún así, qué terrible es realmente. Este no es el momento para estar impresionados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer que resulte en el menor número de víctimas? De un solo golpe, aquellos que habían perdido la voluntad de luchar se quejaron. Eso también era inevitable después de todo, al presenciar de primera mano un solo golpe que ellos mismos no podrían igualar, donde incluso el simple roce resultaría en la muerte. Desde hace poco tiempo, el señor Ursus había estado atacando al mismo árbol elfo como si hubiera perdido la cabeza. Era un comportamiento demasiado anormal, pero no se sentía como si hubiera perdido el control y se hubiera vuelto loco debido a la magia. Era el tipo de movimiento que te hacía pensar que guardaba algún tipo de rencor especial contra esos árboles en particular. Y a veces se detenía y echaba un vistazo rápido a Egnia y a los otros elfos oscuros, antes de comenzar a atacar el árbol una vez más. No se siente así. Le está enseñando a un cachorro cómo conseguir comida, ¿verdad? No había ninguna señal de un cachorro en ningún lugar alrededor del señor Ursus. Egnia miró el carcaj que colgaba de su cintura y las flechas en su interior. ¿Algún elfo oscuro lo atacó solo para meterse con él? ¿Es por eso que le guarda rencor a árboles elfos? Los elfos oscuros eran los únicos que pensaban que el árbol elfo en sí no tenía ningún olor, pero no era necesariamente cierto que los monstruos con un excelente sentido del olfato, como el Anquilo Ursus, no lo notaran. Pero si ese fuera el caso, entonces si abandonaran este pueblo, podrían estar a salvo por el momento. No puedo imaginar que las cosas vayan tan bien. Tendría hambre después de pasar una cierta cantidad de tiempo furioso. Y podría perseguirnos rastreando nuestros olores. Deberíamos darle la carne cubierta con miel y rezar para que sea suficiente para satisfacerlo, después de todo. Pero lo que me preocupa es que a veces nos mira, como si pareciera estar observándonos. Después de todo, el señor Ursus realmente lanzaba una mirada parpadeante ocasional hacia ellos y atacaba al árbol elfo cada vez que lo hacía. ¿Podría ser que su objetivo es mantenernos inmovilizados aquí? Entonces, un espécimen diferente lo está siguiendo al pueblo desde otra dirección. ¿Necesitaría hacer ese tipo de cosas? ¿Un señor Ursus? Lo sería si su objetivo es sacarnos del pueblo, ¿no es así? Tal vez hay otro Ursus esperando para tendernos una emboscada en el lugar al que escapamos o algo así. Nunca he oído hablar de Ursi cazando juntos. Pero si eso no es lo que es, entonces no tiene ningún sentido, Entonces, ¿no tenemos otra opción que todos huyan en todas direcciones? Y si cada persona toma carne o algún otro alimento junto con ellos, entonces probablemente se calmará mientras come la comida. ¿Es esa realmente nuestra única opción? No me des esa mirada. No es como si estuviéramos abandonando el pueblo. Estará bien regresar una vez que el Ursus se haya ido. Había quienes estaban siendo consolados, pero no podían imaginar que las cosas fueran tan bien. Eso fue debido a los crujidos que el señor Ursus estaba haciendo mientras cortaba el árbol elfo. No podría ser que quiera hacer de esto una parte de su territorio.
Si ese era el caso, entonces no había otra forma de que Egnia y los otros elfos oscuros dejaran todo atrás y abandonaran la aldea. A través de los efectos de la magia, el crecimiento de un árbol elfo fue increíblemente rápido, pero a pesar de que había crecido tanto hasta ahora, no se podía lograr de la noche a la mañana. Para los elfos oscuros que convivían con los árboles elfos, perder uno era lo mismo que les robaran todo. ¿Cuántos sacrificios tendrían que hacer si no se les permitiera absorber a los otros pueblos hasta que pudieran volver a levantar un gran árbol elfo? Bien, salgamos del pueblo mientras le damos la carne untada con miel al Ursus. Todos asintieron de acuerdo con las palabras del maestro de caza. Por el momento, Sumomo y Prune prepararán la carne juntada con miel. Los demás permanecerán aquí y llamarán la atención del señor Ursus para que no entre en el pueblo. Los dos jóvenes guardabosques corrieron hacia el centro del pueblo. El señor Ursus, que ya había hecho pedazos un árbol elfo y pasó al siguiente, de repente dejó de blandir esas garras. Más rápido de lo que Egnia y los demás podrían incluso pensar ¿qué está haciendo?, el señor Ursus comenzó a moverse en dirección al centro del pueblo. ¡Detente! Egnia inmediatamente sacó 2 flechas de su carcaj y las colocó. Por el borde de su visión vio que sus amigos sostenían sus arcos listos para disparar. Simultáneamente activó una habilidad y disparó las 2 flechas. Ambas flechas alcanzaron el enorme cuerpo del señor Ursus y ambas fueron repelidas. Al momento siguiente, muchas flechas volaron hacia él. Todas las flechas que volaron golpearon la cara o las patas delanteras del señor Ursus y fueron repelidas. Y si no lo habían hecho, perforaron el suelo, los árboles justo enfrente suya. No era que se hubieran perdido. Incluso si hubiera comenzado a moverse, su cuerpo era tan grande. Sería más difícil pasar por alto. El objetivo de esas flechas que se habían disparado no era para causarle daño, era para llamar la atención de su enemigo y ganar algo de tiempo. Sin embargo, el señor Ursus no se detuvo ni por un instante. Todo lo que hizo fue echar un vistazo en su dirección. ¿Qué diablos? Nuestro oponente se sienta en la parte superior del ecosistema, ¿verdad? ¿Qué demonios está pasando que ignora por completo ser atacado por seres de menor rango como nosotros? ¿No ve a los débiles como débiles? Se está comportando como si tuviera algún tipo de objetivo. ¿Ha atacado antes a una aldea de elfos oscuros en algún otro lugar? Sabe que los niños y otras personas débiles están en el centro del pueblo. Entonces estaba tratando de deducir su ubicación intimidándonos. Quizás es porque aprendió este tipo de caza cuando él mismo era débil. Así que, en lugar de ignorarnos, el señor Ursus está apuntando a los objetivos más débiles. Precisamente porque este tipo de caza había tenido éxito en el pasado, volvería a hacer lo mismo, por lo que tenía perfecto sentido. Eso sería cierto incluso si se hubiera convertido en uno de esos seres que se enorgullecen de su propia fuerza, conocidos como señores. Si consideraban eso, entonces atacar repetidamente a los árboles elfos probablemente fue para reunir a los que podrían luchar a su alrededor, o algún otro objetivo similar. Cuando lo pensaban de esa manera, las contradicciones en esos comportamientos extraños desaparecían y todo cobraba sentido. E incluso eso podría basarse en una experiencia exitosa en una cacería anterior que salió bien. Sea como fuere, en el punto en que lo habían adivinado, solo había una cosa que Egnia y los demás podían hacer al respecto. No permitir que el señor Ursus se dirija hacia el centro del pueblo, donde deberían estar los niños y los demás. ¡A por él! El maestro de la casa ni siquiera tuvo que decir nada. Todos saltaron del puente y corrieron por el suelo. Si fueras a correr a través de los puentes suspendidos de los árboles elfos, tendrías que hacer pequeños pero inevitables desvíos. Era extremadamente peligroso correr en un lugar donde las patas del señor Ursus pudieran alcanzarlos fácilmente, pero no tenían más remedio que hacerlo. Además de eso, fue porque incluso si el señor Ursus se volviera y comenzara a atacarlos, aún podrían ganar algo de tiempo. Parecía difícil para el señor Ursus, quien tenía un cuerpo grande, correr a través de las hileras de árboles elfo, e incluso si hubiera una brecha abrumadora en sus habilidades para correr, no tendría ventaja sobre ellos al atravesar la aldea. Por el contrario, Egnia, que se enorgullecía de tener las habilidades físicas más sobresalientes entre los elfos oscuros, logró cerrar la distancia entre ellos.
podía escuchar gritos provenientes de la dirección en la que se dirigían. No era de alguien siendo atacado. Fue porque incluso la gente en el centro del pueblo había visto la figura del señor Ursus. ¡Maldita sea! Había un lugar llamado Plaza, en el centro del pueblo, pero no estaba en el suelo. Era un lugar que parecía una bandeja de madera que colgaba en el aire y estaba sostenido por los puentes que se extendían desde los árboles. Cuando el señor Ursus llegó a la plaza, se levantó. Cuando extendió esos dos brazos, gruesos y aterradores, volvió a rugir. Era más fuerte que los de hace un rato. Tenía fuerza más que suficiente para hacer que todos los que estaban allí se congelaran en su lugar. La plaza estaba separada del suelo por el momento, pero el enorme cuerpo del señor Ursus podría alcanzarla fácilmente. El rugido que te hacía sentir la diferencia de estatus como ser vivo y ese marco masivo que aterrorizaba a todos los que lo veían. Esos dos juntos le dieron un poder de combate que dejó a innumerables personas, guardabosques novatos y niños poco calificados, petrificados. Egnia arrojó a un lado el arco compuesto estilo elfo oscuro y vació ambas manos. Estos arcos eran los tesoros de los elfos oscuros. Los materiales usados para hacerlos no eran de este bosque, sino que fueron tomados de la tierra donde una vez vivieron. Había pocas piezas de repuesto para repararlos y nunca más se pudieron volver a fabricar. Probablemente sería regañado por los ancianos por dejar caer uno. Sin embargo, no tuvo tiempo de guardarlo cuidadosamente. ¡Ah! Egnia aulló para levantar su propia moral y saltó sobre el señor Ursus para tratar de desviar su atención de la multitud. Cuando se aferró a ese enorme cuerpo, usó la dura y rugosa piel como asidero para trepar por él como si estuviera corriendo por su espalda. ¡Vaya! El señor Ursus rugió, retorciendo su cuerpo para tratar de sacudir a Egnia. En un instante, su cuerpo se destacó contra el fondo, y parecía que la fuerza centrífuga lo liberaría y lo enviaría volando. Pero de alguna manera logró resistirlo. Pudo alcanzar la parte posterior de su cabeza así. La ira del señor Ursus se volvió aún más violenta. Era obvio por qué. Incluso un elfo oscuro probablemente actuaría de la misma manera si una abeja estuviera zumbando alrededor de su cuello. Egnia se acercó más al cuello del señor, como si estuviera pegado a él, y lo soportó desesperadamente para no caerse. Era extraño que no estuviera rodando por el suelo o arañándolo con esas garras aterradoras, pero fue buena suerte para Egnia y debería estar agradecido por ello. ¿Qué diablo estáis haciendo? ¡Huid! No había querido hacer un sonido, pero no se pudo evitar. De hecho, los movimientos del señor Ursus parecían volverse más intensos en respuesta a su voz. Las flechas llegaron volando como para obstaculizarlo. Si fuera alguien con un brazo hábil, incluso en esta situación, Egnia casi nunca sería golpeado. Sin embargo, ni uno solo de los disparos de Egnia había atravesado una parte de su piel. No había señales de que las flechas estuvieran hiriendo al señor Ursus. Si ni siquiera pudieran rascarlo, incluso las flechas cubiertas de veneno no tendrían ningún efecto. Egnia vertió fuerza en ambas manos. No había forma de que pudiera dejar que los separaran del señor Ursus en este momento. Pasó lo que se sintió como una cantidad de tiempo anormalmente larga, y el movimiento del señor Ursus se volvió un poco más lento. Continuar con la ira probablemente lo había desgastado un poco. Sin embargo, su oponente era un señor. Su dureza ni siquiera debería estar en la categoría del sentido común. No había duda de que se recuperaría de inmediato y se volvería loco una vez más. Las manos de Egnia estaban entumecidas. Probablemente no sería capaz de aguantar mucho más. Esta era su última oportunidad. Llevó una mano a su cintura y sacó la daga que estaba allí. Y luego, de una vez, se levantó hasta que estuvo a la distancia donde podía alcanzar las partes del señor Ursus que parecían vulnerables. Los ojos y la nariz. Tenía partes como el cuello que no tenían armaduras. Sin embargo, había carne gruesa debajo del pelaje denso en esos lugares. No confiaba en poder hacerle daño con la daga que sostenía. En ese momento, el cuerpo de Egnia flotó suavemente hacia arriba. En el instante en que soltó una mano, el señor Ursus sacudió violentamente su cuerpo.
A pesar de que, en el mejor de los casos, finalmente había sido capaz de aferrarse a usar el control total de las facultades de su cuerpo, no había forma de que pudiera soportarlo en su postura actual con una mano sin sostener. Su campo de visión giraba en círculos y podía escuchar gritos provenientes de alguna parte. ¡Mal! Una vez que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, inmediatamente arrojó su daga y se llevó la mano a la cintura. Lo que sacó fue una pequeña bolsa de cuero. Fue golpeado contra el suelo. El impacto le había sacado el aire de los pulmones y por un instante sufrió un paro respiratorio. Sin embargo, aunque había dolor, la impaciencia que bullía dentro de él era más fuerte que eso. Egnia, que yacía en el suelo, miró fijamente al señor Ursus justo enfrente de él y lo miró fijamente. No podía moverse. Su cuerpo quedó petrificado por la presión proveniente del señor Ursus ante sus ojos. Sabía que todo terminaría si hacía un movimiento en falso. El aliento expulsado por el señor Ursus lo alcanzó. Que tuviera una norma tan indebidamente agradable fue una sorpresa. No estaba en ese nivel. Estaba más en el rango de asombro. Egnia sintió que se iba a reír. No había nada en qué pensar ni dudar. Ya se había preparado para lo peor. «Dale, te dejaré comer mi carne junto con esto». Ser comido por el señor Ursus era lo peor que podía pasar, porque recordaría el sabor de elfo oscuro. Sin embargo, y si no le gustara el sabor de los elfos oscuros, aflojó la cuerda alrededor de la boca de la bolsa de cuero que arrojó con fuerza. Era el veneno que le habían dado de antemano. Cuando consideró el tamaño del señor Ursus, era demasiado pequeño. Sin embargo, incluso si no fuera un veneno mortal, podría enseñarle el sabor de ese veneno. Cuando abrió esa gran boca y lo mordió, Cuando abriera su gran boca y lo mordiera, cada uno de sus brazos arrojaría las bolsas llenas de veneno en él. Terminaría si atacara con sus garras. Si fuera mordido, no terminaría solo con sus brazos. Egnia se había preparado para esto. No, lo había decidido hace mucho tiempo. Vivió y moriría por el bien de este pueblo. La razón por la que era más fuerte que los demás era definitivamente todo por este día. «Ahora ven y tómalo. Los elfos oscuros de este pueblo son lo suficientemente asquerosos como para hacerte querer vomitar». El señor Ursus apartó la mirada de él. «¿Qué diablos está haciendo?». El señor Ursus, rugiendo una vez, balanceó la cola y los brazos. Luego repitió esos ataques en los árboles elfos circundantes como si estuviera descargando su ira contra algo. Era casi como si ni siquiera pudiera ver a Egnia, pero no había forma de que eso fuera posible, porque sintió que en realidad habían intercambiado miradas. «¡Egnia! ¡Apúrate!». Incapaz de asimilar la situación, Egnia, confundido de repente, notó la voz de uno de sus amigos guardabosques. Estaba preparado para ser comido, pero no era como si quisiera ser comido por elección. Pero, ¿serían capaces de escapar? El señor Ursus parecía no tener ningún interés en ellos, pero sabía que estaba mirando hacia ellos. Se preguntó qué podría hacer después. ¿Es huir la respuesta correcta? Él no tenía idea. Su oponente no estaba transmitiendo ni una pizca de sus intenciones. Cuando Egnia había alcanzado las alturas de la confusión, una flecha que de repente pasó volando golpeó el árbol elfo justo enfrente de la bestia mágica. ¡Con! El sonido estridente, que fue suficiente para ponerte la piel de gallina, claramente resonó y se extendió como una onda. Todos los elfos oscuros, incluso el señor Ursus, dejó de moverse. Todo a su alrededor quedó en completo silencio, como si alguien hubiera arrojado agua fría sobre todo. Dentro de ese silencio, una hermosa voz resonó. «Uf, eso es suficiente». El mundo entero brillaba. La figura que apareció de repente detrás de Egnia era un niño elfo oscuro. Sin embargo, no era residente de este pueblo. Parecía que podía ser un niño o una niña extremadamente bonita. No, si mirabas muy de cerca, era una chica sorprendentemente bonita. A pesar de sí mismo... «Linda». Egnia dejó escapar esa frase, esa palabra.
¿Cómo es posible que una chica sea tan linda? Era una belleza que superaba con creces la del rocío de la mañana cuando se transformaba en gotas de agua y caía de las hojas, golpeado por la luz del amanecer, y brillaba como joyas. Era como si ella pareciera estar emitiendo una luz cegadora desde adentro. Esta fue probablemente la causa de que el mundo pareciera brillar en este momento. Además, era como si el brillo de la vida estuviera envuelto en un olor que provenía de sus movimientos. La nariz de Egnia se crispaba a su pesar. Si pudiera tomar incluso una pequeña cantidad de ese olor en sus pulmones, sería para que llenara todo su cuerpo a través de la sangre que circulaba por él. ¿Qué es esta fragancia? Era como si todas y cada una de sus células danzaran de alegría. En manos de esa chica de belleza inigualable, llevaba guantes, por lo que no podía ver esos dedos. Era frustrante. ¿Cómo? Estaba agarrando un arco sorprendentemente exquisito. Esa maravillosa mano de obra definitivamente no era solo para exhibir. Tenía más poder que cualquier otro arco que Egnia hubiera visto jamás, y su intuición como guardabosques le estaba gritando. ¿Pero a quién le importaba eso? El desequilibrio de la chica con un lazo que estaba fuera de la proporción para ese cuerpo se convirtió en uno de los factores que aumentó su ternura nuevamente. Todo en ella era encantador. Ella estaba brillante. «Hola, monstruo. Vamos, sal de aquí. Nunca dejaré que cometas más violencia». Linda. Demasiado linda. Súper linda. Definitivamente debería haberlo escuchado hace un momento, pero en ese momento ese hermoso rostro había llamado su atención y no recordaba haber escuchado su voz. Sin embargo, esta vez su cerebro respondía correctamente a su voz. Se repetía una y otra vez en su cabeza como un estribillo, y cada vez que lo hacía, estaba a punto de ponerse la piel de gallina. Con un chasquido, esa chica de belleza inigualable apuntó con un dedo al señor Ursus. ¿Por qué?, se preguntó. ¿Ella no lo señalaría a él con ese dedo? Fue frustrante. Fue lamentable. Estaba triste de que esos hermosos ojos no lo percibieran. El señor Ursus gruñó. Ese no fue un gruñido destinado a intimidar a la presa. Eso fue un gruñido de miedo. El señor Ursus desconfiaba de esa chica de belleza inigualable. Naturalmente, quienes quiera que sean, cuando una chica de belleza inigualable en este grado apareciera ante sus ojos, se marchitaría. Pensarían que tal vez ella era una diosa. Por supuesto, podría haber quienes creían que las bestias mágicas no podían tener ese tipo de sentido estético. Sin embargo, esa forma de pensar era demasiado tonta. Egnia lo negó rotundamente. Tenía motivos por los que podía negarlo. Las bestias mágicas que poseían grandes poderes eran hermosas. Si es así, entonces, paradójicamente, no sería nada extraño que esta chica de belleza inigualable poseyera un poder absoluto. Así es, no habría nada extraño en ello. En el instante en que el señor Ursus dio una señal de que iba a intentar moverse, Egnia abrió mucho los ojos por la sorpresa. La chica de belleza inigualable ya tenía una flecha colocada en su arco. Después de que la chica de belleza inigualable se revelara, Egnia no había quitado los ojos de ella ni por un instante. Incluso un abrir y cerrar de ojos habría sido un sacrilegio, y no debería haberlo hecho ni una sola vez. Sin embargo, una flecha estaba colocada en su arco. No fue extraño. Era una niña de belleza inigualable que parecía que el mundo mismo la había creado. Siendo ese el caso, no había duda de que ella era capaz de tanto. Egnia tenía esa convicción. Un destello de luz pasó corriendo junto a él. Gritó el señor Ursus. No le importaba hacia dónde se dirigía la flecha. Más importante que eso, no quería apartar los ojos de esa chica de belleza inigualable ni por un instante.
Las bocas a su alrededor decían algo. Era molesto. Cierren la boca. No podré escuchar a esa chica de belleza inigualable cuando diga algo. Desde el punto de vista de Egnia, que estaba tratando de distinguir la voz de la chica de una belleza inigualable, todo era ruido excesivo. Los pasos del señor Ursus se perdían en la distancia. Dije que os calléis. ¿Cómo van a compensarlo si no puedo entender lo que esta chica está diciendo por su culpa? ¿Estás bien? La chica de inigualable belleza le estaba hablando. A él mismo. No a nadie más. A él mismo. Egnia estaba petrificado por la emoción y no podía pronunciar ninguna palabra. Incapaz de pensar, no sabía qué decir. Incluso se había vuelto difícil respirar. Aún así, tomar este tipo de actitud fue absolutamente irrespetuoso. No obstante, reuniendo toda la energía de su cuerpo, Egnia exprimió la respuesta más adecuada. ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué fue eso? La chica de belleza inigualable lo miró dudosa. Esa expresión también era increíblemente hermosa. No, estaba seguro de que, si fuera ella, cualquier expresión sería linda. Mis disculpas. Parece que Egnia está confundido por su miedo al señor Ursus. Eso fue todo lo que la chica de belleza inigualable dijo con voz plana, en respuesta a las palabras del maestro de casa. Y allí, Egnia, que por fin había recuperado un poco la cordura, se sonrojó por su propio error garrafal. Sí, ¿qué? Gracias por disparar esa flecha, es lo que estás diciendo, ¿no? Los guardabosques a su alrededor probablemente también recordaron lo primero que debían decirle a esa chica de belleza inigualable. Cuando bajaron de los árboles, luchando por ser los primeros en hablar, bajaron la cabeza hacia esa chica de belleza incomparable y expresaron su gratitud. Sí, de nada. No, eso no estaba bien. No le estaba dando las gracias por salvarlo. Tenía que darle las gracias por aparecer ante él, aquí. Sí. Sí. ¿Estás seguro de que estás realmente bien? ¿Te golpeaste la cabeza muy fuerte cuando saliste volando? ¿No deberías hacerte revisar por un clérigo? ¿O sería un druida aquí? Esa bestia mágica podría haber tenido algún tipo de habilidad especial. Tienes razón. Parece que Egnia se golpeó la cabeza bastante fuerte, por lo que sería mejor cargarlo. Se lo llevaron en una camilla hecha con 2 palos de madera y una cuerda. No tenía ningún dolor de cuando lo habían enviado volando, pero era completamente plausible que la razón por la que no sentía ningún dolor fuera solo por la emoción de ver a la chica de una belleza inigualable. Las personas podían olvidarse de su propio dolor y actuar en situaciones extremas. Siendo ese el caso, sería razonable que no sintieras ningún dolor si una chica de belleza inigualable estuviera justo frente a ti. A decir verdad, él quería acompañarla. Quería respirar el mismo aire que ella aquí mismo. Sin embargo, si realmente estuviera herido, la chica de belleza inigualable podría estar preocupada por él. Debido a que ella era así de linda, era de conocimiento común que incluso su corazón era amable. Así que esa era una situación que debía evitarse. Como resultado de su razón persuadiéndolo desesperadamente de que ese era su propio deseo, Egnia decidió obedientemente dejarse llevar. Mientras seguía la vista trasera de la chica de inigualable belleza que hablaba con el maestro de casa, pensó Egnia. ¿Qué es este violento latido en mi corazón? Podría ser amor. Blueberry Egnia, a los 254 años de edad, encontró su primer amor. Fin de la parte 1.
Oye, además de fetichista de manos pedófilo, es que es increíble. Mira que parece, como nos presentan al Blueberry, parece hasta respetable, ¿no? Porque pues parecía hasta respetable, ¿sabes? Sí, porque era como, bueno, fuerte, iba a dar la vida por la aldea, iba a dar la vida por la aldea, salvarlos a todos, se había preparado por este día, había vivido por la aldea, iba a morir por la aldea, o sea, parecía hasta, ¿sí? Y luego, ¡pum! Fetichista de manos y pedófilo. ¿Sabes lo que nunca nos aclaró la novela? Este Anquilo Ursus, este señor Anquilo Ursus, era el que originalmente estaba por esa zona en un pasado y creció y se convirtió en señor. ¿O acaso era el que también se menciona de que estaba cerca de la aldea esa de Aju, del pueblo de Aju? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es la opción más probable? Yo imagino que la opción más probable, porque no creo que Ainz quisiera que Aura destruyera un pueblo elfo oscuro, ¿sabes? O sea, no creo que este señor sea el del que estaba pensando Egnia en un principio, de que podía ser que había aniquilado el pueblo de Aju y que había venido hasta acá abajo. No creo, porque sencillamente Ainz no quería que ocurriera eso, ¿sí? O sea, la estrategia planteada desde un principio era la de: vamos a simular que este Anquilo Ursus, este señor Anquilo Ursus, los ataca y los salvamos para que estén agradecidos con nosotros. Esa fue la estrategia desde un principio. Entonces, a lo mejor el señor Ursus o Anquilo Ursus, del que piensan que está cerca del pueblo de Aju, es otro, imagino yo. Y que este era un Anquilo Ursus que estaba por ahí antes, no se nos dice hace cuánto tiempo, quizás hace unos años, y evolucionó hasta el punto de ser un señor. Pero no creo que haya sido el señor del pueblo de Aju. Porque claro, puedes decir, bueno, no mató a nadie de los del pueblo de Aju, pero es que después no se vuelve a mencionar esto. O sí, creo que no, creo que después no se vuelve a mencionar nada de esto. O sea, esa suposición creo que estaba errada, que no era... Bueno, quizás no lo recuerdo o no lo vimos en la versión de volumen 15 que leímos, que era esta traducción tocha, fea, asquerosa. Y capaz sí lo dicen. Pero a mí me da la sensación de que nunca lo aclaran. Yo imagino, si tendría que apostar por una de las dos opciones, es que era un Anquilo Ursus que estaba por esa zona antes, ¿sí? Y que simplemente evolucionó. Que es el que menciona Egnia, que había visto antes, y pues que ahorita era una monstruosidad. Pero bueno, gente, ya con esto acabamos la parte 1. Nos queda muy poco realmente del volumen 15. ¿Nos queda cuánto? Nos quedan menos de 100 páginas. Menos de 100 páginas. Hoy leímos unas 30. Entonces ya saben, las partes las estoy haciendo en 2 sesiones de lectura. Esta fue la segunda sesión de la parte 1. La parte 2 también la voy a dividir en 2 sesiones, para evitar morirme leyendo. Pero bueno, nada, espero que hayan disfrutado esta lectura, espero que les haya gustado y nos veremos, gente de YouTube. Suscríbete al canal de YouTube si no lo estás. Recuerda que puedes apoyarme por medio de Twitch o por medio de Patreon o donando por PayPal. Los links están en la descripción de todos mis videos. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado y nos veremos, mi gente, en la próxima.